una vida de éxito y propósito. La palabra del Señor dice así en Efesios capítulo 1, del 3 en adelante, de la siguiente manera. ¿Qué les parece si se ponen sobre sus piececitos? Dice así la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dejémoslo allí. Como les decía, el tema que hemos titulado es una vida de éxito y propósito. El éxito de cada uno de nosotros como creyentes no está basado ni está suscrito a lo que tengamos, llámese dinero, autos, posición social, académica, incluso al grupo religioso al que pertenezcamos. Nuestro éxito no depende de ello, ni tampoco se debe interpretar que porque tenemos aquellas cosas, que no es malo tenerlas, no debemos medir nuestro éxito en base a ello. No lo debemos hacer, porque estaríamos cometiendo un craso error. Porque muchas personas tienen todas estas cosas, pero no precisa que sean en el sentido completo de la palabra. No significa que sean precisamente unos exitosos. Mucha gente tiene millones y millones en los bancos, posesiones, propiedades, pero siguen siendo los mismos miserables e infelices de siempre. Así que no nos equivoquemos, no midamos el nivel de éxito en base a estas cosas. Es importante tener un estatus en esta sociedad para que podamos vivir tranquilamente, pero repito, jamás se debe medir el éxito en base a las cosas mencionadas. La mayoría de los apóstoles, por no decir todo, excepto Lucas, tenían una posición ante la sociedad. Se dice que Lucas era un médico de origen griego, de manera que él tenía una formación académica. No así los demás apóstoles: Pedro, Tomás, Andrés, Mateo, etcétera, etcétera. Eran personas que venían de un extracto bastante humilde, de manera que eso tampoco lo podía colocar dentro del grupo de los fracasados. Pero llegaron a ser hombres exitosos sin tener nada, solamente a Jesucristo. Porque tener a Jesucristo, y de eso quiero hablar, tener a Jesucristo es suficiente. Es suficiente. Quiero aclarar y quiero dejar bien claro esto, que no significa que tener estas cosas mencionadas sea malo. Sea malo. Lo que estoy hablando, que no debemos cometer el error de señalar a una persona, a un país o a quien sea y decir ese país o esa persona es exitosa porque tiene aquello.
Porque el éxito no consiste en eso, sino en que, aún no teniendo nada, somos felices. Es importante que entendamos que nuestro éxito tiene que ver con cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas en esta tierra. Amén. Y debemos entender también que Cristo espera que cada uno de nosotros pueda entenderlo. Porque dependiendo de ello, dependiendo de esas verdades, nuestro enfoque y nuestra proyección va a ser correcta. Va a ser correcta. Este tema es largo, por eso vamos a comenzar hoy con esta parte. Es muy importante, porque dependiendo de lo que usted cree, quién es, así usted se va a proyectar. Si usted se considera que es un pobre gusano, una cucaracha, mire, quienes se expresan de esa manera actúan y se proyectan de esa manera. No, es que lo dije de broma. No, lo que hay en el corazón, eso habla la boca. Entonces se proyectan, inclusive caminan de esa manera, hablan de esa manera, escriben de esa manera, comen de esa manera. Son detalles que muchas veces no le damos la importancia, pero que dicen mucho de nosotros. Ahora, cuando estamos en Cristo, aunque no tengamos mucho, aunque no tengamos inclusive nada, siempre vamos a caminar con la frente en alto. Y aunque tengamos mucho, mire usted esto, mire el paralelismo entre el que no tiene nada y cómo camina con la frente en alto, porque sabe quién es en Cristo. Pero también aquel que teniendo todo, camina, pero también sabiendo quién es Cristo, porque su riqueza y lo que tiene no es la razón por la que existe, ni por la que se proyecta. ¿Me explico? De hecho, él dice, sea que tenga aquello, tenga lo otro, Cristo siempre será mi Señor. Su condición emocional y espiritual no dependen de esas cosas. Ahora existe la realidad de que hay gente humilde, entre comillas, gente pobre, mejor dicho. Gente pobre, pero más orgullosos no pueden existir. Y hay gente que tiene posesiones, riquezas, y son tan humildes, tan sencillos, yo los he conocido, tan sencillos y tan humildes. Hablo de cristianos. ¿Saben por qué? Porque han entendido quiénes son. Han entendido que aunque lo tienen todo, y aunque lo pierdan todo, seguirán siendo felices. Porque su condición no depende de eso. Y el que no tiene nada que perder, también sigue siendo feliz. Amén, hermanos. El libro de Efesios, capítulo 1, donde leímos, verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. De salida tenemos que entender, hermano, que ya nosotros estamos bendecidos. Estamos bendecidos. El asunto es cómo manejamos eso. Pero estamos bendecidos. Entonces, pastor, significa que si yo estoy bendecido, ya yo no tengo que trabajar, yo no tengo que hacer. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Esfuércese, sea valiente. Haga lo que tenga que hacer. Quiere vivir bien, creo que ese es el derecho de todo. Y eso no es pecado. Pero antes debemos estar seguros que ya nuestra bendición está en Cristo. Es decir, si estamos en Cristo, Él nos ha capacitado para lograr aquellas cosas que luego son el resultado de eso. Pero esa cosa que vamos a obtener no debe ser a base de nuestro comportamiento. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Pablo dijo, sé vivir en abundancia y sé vivir con mucho, con poco. Pablo estaba clarito. Pablo no tenía un chalet, no tenía un 4x4. Mire, si Pablo hubiese tenido un 4x4, Dios mío. Si con un burro, si a caballo y en barco, él casi conquista todo el imperio para Cristo, imagínense un 4x4, en una lancha. Pero él decía, a mí me da lo mismo tener mucho, tener poco, porque he aprendido a vivir y a contentarme. Porque él sabía quién era en Cristo. Amén.
Lo que trato de decirle es que usted no necesita tener mucho para ser feliz. Mientras que hay gente que necesita tener mucho para ser feliz. Mientras que el cristiano no necesita tener mucho para ser feliz. Claro, esto es una aseveración que estoy haciendo muy peligrosa, porque muchos se pueden cruzar de brazos y dicen, el pastor dijo que tranquilo. No. Esfuérzate. Mire, que si Dios no me hubiese llamado al ministerio, ahorita pienso que yo tendría muchas cosas, porque eso me gusta. A mí me gusta la iniciativa. Yo quería ser ganadero, ahora sería ganadero, y ya le había puesto nombre a la finca, La Ponderosa. ¿Por qué se ríe? No la poderosa, La Ponderosa. Y ya cuando la gente entraba a mi casa iban a escuchar la famosa música de Bonanza. Y ahí salía. Todos esos eran mis planes. Mi finca, ganado, sembrar arroz, esto, lo otro. Me encanta. Aún me gusta. Dios no me ha eliminado eso. Pero Él me llamó. ¿Amén? Así que lo que trato de decirle es que ahora, porque usted está bendecido en Cristo, no tiene que trabajar con sus manos. No, todo lo contrario. Pero lo que trato de decirle, sea que lo haga o no lo haga, su felicidad no está basada en eso, sino en Cristo. Porque Él ya nos bendijo en los lugares celestiales. El libro de Apocalipsis, que en este caso no tendría mucho que ver porque es un libro escatológico, pero el escritor habla de que, vamos a leerlo, vamos a buscarlo. El escritor de Apocalipsis, haciendo mención de esto, mire lo que dice el escritor en Apocalipsis 1, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Ahora usted no va a decir que yo soy rey, yo soy rey. Yo soy príncipe, soy sacerdote. Es el concepto en sí, es lo que somos para Dios, es lo que representamos para Dios. Eso es lo más importante. No importa lo que la gente pueda pensar de mí. Bueno, aclarando, claro que sí, en el sentido de que si yo me comporto mal, claro que debe preocuparme, pero está sobreentendido que estamos hablando que si yo me estoy comportando correctamente y en base a lo que dice la palabra, aunque la gente se burle y me señale, a mí no me interesa, porque yo sé quién soy. Y aunque piensen que soy un pobrecito y vengo del barrio más pobre de mi país, no me interesa. Yo sé quién soy en Cristo y eso es suficiente. Y si yo llego, hermano, a comprender esas verdades bíblicas, el éxito y el propósito de Dios para que se cumpla en mi vida está garantizado. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, seguimos como en una rueda dando vueltas como los ratoncitos de laboratorio, porque no hemos aprendido esto. Amén. No hemos aprendido esto. ¿Quiénes somos? Lo que yo estoy hablando aquí no es nada nuevo, pero si usted analiza esta palabra y usted se mira hacia adentro, se va a dar cuenta que es así. Nuestras actitudes, nuestra conducta, nuestra manera como nos proyectamos tiene que ver con lo que hay dentro. Si una persona no ha perdonado, se va a comportar como un miserable, consigo mismo y con los demás. Y va a ver en todos que todos son imperfectos, y de cierto así lo es. Y se va a proyectar y siempre va a ser el activista. Pero un cristiano que sabe quién es, que Cristo es el Señor de su vida, se va a proyectar como tal. Aunque la gente diga lo que diga. Mire, nosotros estuvimos el día jueves, les comentaba a ustedes el viernes, en la Embajada de Panamá. Ahí nos invitaron a una fiesta. Y ahí estaba eso lleno de embajadores, de diplomáticos, y el asunto fue que nosotros llegamos una hora antes. Y la muchacha que nos estaba recibiendo dice, ay, pero es que primero era una recepción para todos los diplomáticos.
A mí no me interesa si están en los diplomas. Vamos a subir, subimos, hermano. Allá subimos. Y llegamos, y todo eso lleno de gente conocida como usted no se imagina. Los escopetados, ministros, belgas, embajadores de otros países. Y cuando me vieron a mí, hermano, el único sin corbata era yo y mi esposa. Y me miraron así como que dicen, ¿de dónde será? Este embajador de quién. Y me miraban así, yo hablando con todo, así como, bueno, ni modo, aquí estamos. Porque mira, hermano, yo, porque no soy embajador, voy a andar así. Ay, así como, ay, yo estoy delante. ¿Y qué? Si todos los días estoy delante del Todopoderoso, ¿quiénes son ellos? Los respeto, como lo hice, nos presentábamos y le hablábamos, pero yo no voy a ser menos que ellos. Porque hicieron una carrera diplomática. No, yo soy igual que ellos. La diferencia es que ellos obtuvieron un título secular y yo he obtenido un nuevo nombre que está inscrito en el libro de la vida. Somos embajadores de esta tierra. Y dependiendo, repito, de lo que hay dentro de mí, yo me proyecto. Yo me proyecto. Cuando llegamos a comprender estas verdades riquísimas en contenido espiritual, estaremos listos para vivir una vida de lo ordinario a lo extraordinario. Muchos vivimos una vida ordinaria. ¿Sabes lo que es ordinario? Hay hombres y hay mujeres que son ordinarios. Yo no sé si yo lo seré en algunas ocasiones, lo he sido, creo que sí. Perdónenme. Yo a veces cuando voy a darle un beso a las hermanas, hay una hermana que dice, ay, pastor, no. Dice que la pincho. Ay, pastor, no sea ordinario. Otros tratan a las mujeres, oye, prepárame el desayuno. Oye, muchacho. Y así, somos ordinarios. Dios no quiere que seamos ordinarios. Dios quiere que seamos extraordinarios. Que nuestra proyección sea de tal manera, de tal magnitud, que cuando la gente nos mire la misma persona de Jesús. El más grande diplomático y embajador en esta tierra. Él, hermano, vive en nosotros. Si nosotros entendemos eso, hermano, vamos a vivir entonces una vida de lo ordinario a lo extraordinario. Llegaremos a entender lo que es realmente el éxito. Repito, el éxito no es tener todo. Porque hay gente que lo tiene todo, pero siguen siendo los mismos miserables y desgraciados. Pero hay otros que no tienen nada, pero son los hombres y las mujeres más felices de la tierra. Como también existen cristianos que lo tienen todo y son felices, pero no porque tienen eso, sino porque Cristo es el que hace la diferencia. Si Cristo no hiciera la diferencia, serían igual que otros. Amén, mis queridos hermanos. Amén. Eso es una vida de éxito y de propósito. Ahora, quiero plantear algunas preguntas. ¿Cómo alcanzar ese éxito? ¿Cómo alcanzar el éxito? ¿Cómo alcanzarlo? ¿Y para qué alcanzarlo? Algunos quieren alcanzar el éxito para demostrarle al vecino y al amigo que se graduó primero que él también puede. ¿Por qué quiere usted ser exitoso? Es bueno que nos planteemos, nos formulemos esa pregunta. ¿Qué lo motiva a ser exitoso? No, para servir a Dios, seguro. Eso es importante que lo tengamos claro, porque las motivaciones tienen que ser las correctas. Mire, hermano, lo que hace un hombre grande no son los triunfos.
no son los triunfos. Yo he tenido muchos triunfos, aleluya. He tenido, si se puede utilizar el término, muchos éxitos. Y el último exitazo aún no ha llegado. Pero eso no es lo que realmente va a indicar que yo sea, en el sentido amplio de la palabra, no significa que yo sea un hombre de éxito. Amén. No son los triunfos lo que hacen al hombre exitoso. ¿Saben qué lo hacen? Los fracasos. Son los fracasos. Abraham Lincoln, uno de los presidentes de los Estados Unidos, asesinado en el año 1866, si no me equivoco. Y Abraham Lincoln era un hombre temeroso de Dios. Y por ser temeroso de Dios y por abolir la esclavitud que existía en los Estados Unidos, según la historia, lo mataron. Pero Abraham Lincoln, antes de llegar a la Casa Blanca, antes de llegar a ese lugar, léase la historia, hermano, él tuvo fracaso tras fracaso. Creo que fue como 20 veces a la elección y nunca salía. Pero llegó una última vez y fue elegido presidente. Él aprendió con los fracasos que es posible. En la vida los fracasos muchas veces son necesarios. Son necesarios. No todo debe ser éxito. Cuando el éxito está basado en el éxito como tal, el fracaso está, hermano mío, garantizado. Pero cuando el éxito está basado en situaciones adversas por las que has tenido que atravesar y en ese valle de sombra y de muerte por el que has tenido, repito, que atravesar, has aprendido la lección, entonces Dios te va a promocionar. Dios es el que te promociona. Y cuando estés allá encumbrado en lo más alto del éxito, tú no vas a ser una persona déspota, sino que eso que Dios te ha entregado es para ayudar a los demás. Amén. Y si lo pierde todo, su vida sigue siendo igual. Sigue dándole gloria y honra a Dios. Voy a tocar algunos puntos un poco delicados. Vamos a tejer delicadamente en este asunto, hermano. ¿Qué es el éxito? Para los hombres y el sistema que nos rodea, éxito es tener mucho dinero, una posición social, reconocido por otros, un título académico, tener una buena familia y estar libre de problemas. Eso es éxito. Eso es éxito. Para usted y para mí. Y hasta cierta manera lo es. Pero no es todo. Debe quedar bien claro esto. El éxito no es todo. El éxito es parte de la vida. Y si el éxito que tenemos es producto del amor, la misericordia, de las pruebas por las que hemos atravesado, el amor y la misericordia de Dios, entonces, hermano, cuando tengamos esa posición a la cual Dios nos ha promovido, va a ser para servir a los demás. Pero cuando lo que Dios nos ha entregado se ha convertido, si es que Dios nos ha entregado, se ha convertido en un obstáculo, se ha convertido un obstáculo y en una vía para que nos convirtamos en personas déspotas, en personas insensibles, orgullosas, arrogantes, entonces, hermano, ese éxito no viene con el sello del cielo. Dice Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Perdiere su alma. Como les comentaba el jueves que estábamos allí, de veras que como que te entra un orgullito, ¿no? Y ahí está mi orgullo. Pero tú tienes que estar sobre tu cabeza, sobre tus piececitos. Y cuando yo hablaba con el embajador de Panamá ahí hablando, hasta Coclesano. Y eso, Coclesano, que es pastor, es mi tierra donde yo soy. Y ahí es el embajador. Así cholito como yo. Y la embajadora, la cónsul, que es la segunda de él, también es Coclesana, de mi tierra. Y ahí nos pusimos a hablar. Y ella miraba para todas partes.
estamos hablando, que soy profe, esto está que aburre, imagínense. Y ahí la pasamos chévere, hablando, riéndonos. Pero lo más curioso era que la gente se acercaba a nosotros. Sí, gente encopetada así, hasta unos vergas ahí saludándome. Yo no sé qué me dieron. Porque si hay algo, hermano, de lo que puedes estar seguro, hermano, que yo no parezco en ninguno de los periódicos belgas, ni en el anuario de los ministros y de los diplomáticos. Pero nos miraban a la pastora. Y estábamos nosotros riendo y le decía a la pastora, mira cómo nos quedan mirando así, todos miraban así. Y yo dije, yo estoy bien vestido, y se acercaban, mis hijos, y ¿cómo está? Bien. ¿De dónde viene usted? Y yo soy panameño. Ah, Panamá. ¿Y trabaja aquí? Sí, yo soy misionero. En otras palabras, soy embajador. Se me acercó Alfonso Arosemena, que es uno de los secretarios de la embajada, que conozco ya hace unos añitos. Me dice, Tomás, esto está lleno de gente, así que codiese con ellos. Yo le voy a presentar a fulano y a fulana. El hombre más animado presentando a la gente. Santo Dios, ¿qué es lo que han visto en uno? ¿Qué es lo que han visto en usted? Que la gente quiere codiarse con usted. ¿Ah? Jesús, eso es éxito. Porque yo, hermano, ese día le dije a la pastora, si es que hay que pagar por la comida que da a comer, yo no me voy a dar unos cuantos centavos aquí. No, yo le dije, y busqué por la cartera, la abrí con 10 euros. Y busqué una visa más vieja. Ahí hago el papel y que no es que la visa no funciona, pero tiene. Porque yo me imagino que todos esos escopetados son gente, hermano, bien pagados. Bien, y se lo merecen, ¿verdad que sí? Pero como yo no tenía nada, ni título, ni nada, ni dinero, pero me sentía bien, me sentía como pez en el agua, porque yo he comprendido que no importa si no tengo dinero, si no tengo posesión social, económica o llámele como lo quiera, yo sé quién soy. Y yo por eso no me voy a achurrar. No, señores, yo me codeo con ellos y hablo con el respeto que se merecen. Ahí se acercó el embajador y comenzó a hablar con nosotros. Y ahí estamos entretenidos. Y de repente aparece una belga, ¿te acuerdas? Y se mete en la conversación y comienza ella a presentarse y no sé qué. Es una diplomática. Y el embajador dice que, disculpe, quiero presentarle a unos panameños. Ellos son misioneros, al señor Tomás y a la señora María del Carmen. Y ella dice, mucho gusto, que no sé qué hay. Ella como pensaba que éramos diplomáticos. Y de pronto entramos en un diálogo. Dice, ¿de qué iglesia son? ¿De qué religión? ¿Qué aquello? Lo otro. Pero yo no voy aquí nosotros somos panameños, somos del sur. Por lo menos tú eres capitalina, pero yo soy del interior, yo soy chomito. Tú por lo menos salvas algo. Pero no. Yo sé quién soy. Usted sabe quién es. Y cuando usted sabe quién es, el éxito está garantizado. Porque entonces usted no tiene que hacer nada para llamar la atención. No tiene que hacer nada. Porque usted sabe quién es. Pero cuando ustedes no saben quién son, hermano, ustedes hacen el ridículo. Y ustedes tratan de ser lo que no son. Lo dije hace como un año. Yo he visto gente de 50 y tantos años comportándose como chiquillos. Yo en estos días iba caminando y veo un jovencito, los pantalones bien así, y todo, y esos pantalones tipo Cantinflas. Y yo digo, chiquillo, mira, tiene una moña acá atrás y de hablando y todo, y se movía, y unos aretes aquí. Y cuando yo paso, sí lo miro de frente, un viejonazo. Eso es hacer ridículo, hombre. Claro, pero se entiende porque no tienen a Cristo. Pero lamentablemente entre muchos de ustedes también a veces hacen eso. Atención. Pero cuando sabemos quiénes somos en Cristo, nuestro comportamiento va a ser congruente. Va a ser un comportamiento
consecuente a lo que Cristo hizo. Usted no necesita hacer nada para llamar la atención, es que usted por sí sola lo llama, porque Cristo vive en usted. Amén. Así que para los hombres de ese mundo, éxito significa eso. Mire, hermana, el éxito, según las Sagradas Escrituras, es entender quiénes somos nosotros. La palabra de Dios dice que somos benditos. Vámonos a Efesios, donde estábamos. Dice que somos benditos. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Nos bendijo. Me decía una persona los otros días, pastor, es que cuando los maldicen, no, si tú estás en Cristo, nadie te puede maldecir. O sea, pueden hacerlo, pero la maldición no tiene ningún efecto. Porque lo que Dios bendijo, nadie lo puede maldecir. Así que, hermano, déjense de que, ay, pastor, es que me fui y me maldijeron. Si usted es hijo de Dios, esa maldición me rebala como el jabón. Somos benditos en Él, y lo que Dios ha bendecido, nadie puede maldecir. Dice que somos santos. Mira el verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos ¿qué? Santos. 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 Es decir, aquí viene ¿cómo diría? Un conflicto teológico. Pero voy a tratar de aclararlo. Muchos de nosotros estamos buscando la santidad. Pero si la Biblia dice que somos santos, ¿por qué estamos buscando la santidad? Ay. Dice que fuimos predestinados, que ya fuimos elegidos para ser ¿qué? Santos. En el momento que usted aceptó a Cristo, usted pasó a ser una persona separada para Dios. Pero ya Dios lo había determinado antes. Ya Dios lo había determinado antes. De manera que si usted lo cree y lo acepta por fe, ya usted es santo. Lo único que usted está haciendo, hermano, es recorrer un camino, no para ser más santo, sino para entrar en la santidad. ¿Me explico? Porque ya usted es santo, usted está caminando, y a medida que va caminando en el camino, usted va entrando en ese camino de la santidad. Y va descubriendo la santidad de Dios. Amén. Porque es peligroso, porque muchas veces nosotros hacemos obras para ser santos. Yo voy a hacer obras porque entre más obras haga, más me santifico. No, ya usted es santo. Usted no tiene que hacer nada para ser santo. Ya usted es santo. Usted lo que está logrando es caminar para entrar en el camino de la santidad y ir descubriendo ese camino de santidad. Porque de lo contrario, si usted no fuera santo, usted no estaría aquí. Porque santo, repito, es alguien que fue separado por Dios para cumplir un mandato en esta tierra. Usted y yo hemos sido separados para ser santos. Y según la Biblia, según la palabra de Dios, cada uno de los que están aquí, hermano, Dios lo llamó con un propósito. Dios lo llamó con un propósito. Somos adoptados. Mira el verso 5, siguiendo en Efesios 1, estamos en el capítulo 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser ¿qué? Adoptados. Somos adoptados. Porque originalmente el pueblo que Dios eligió fue Israel. Eligió a Abraham, hemos dicho. Eligió a Abraham y de Abraham levantó un pueblo. Lamentablemente Israel no supo cumplir con el llamado de Dios. Entonces Dios se buscó a otro pueblo que somos nosotros. Hemos sido adoptados por parte de Dios. Bendito sea Él. ¿Alguien me quiere adoptar a mí? Lo pensaría en 2 meses. Empezando que me gusta comer. Dice, no, pastor, yo adopto a otro. Y estos días hice un plato de comida. ¿Cómo se llamaba? No, camarón a la papa. Bueno, cambiar.
camarón a la papa. Y casi me lo como todo. Porque ese es mi problema cuando estoy cocinando. Estoy cocinando y estoy probando. Cuando voy allá no hay nada. Hemos sido adoptados. Usted no es cualquier cosa, hermano. Tiene el sello de la eternidad sobre usted. Amén. Entonces, el éxito es vivir según los principios bíblicos, entender estas verdades. Somos perdonados según el verso 7 de Efesios 1. Somos perdonados, Cristo te perdonó. Ahora, no hay que andar hablando de unas locuras que a veces se escucha. Yo escuché a alguien decir, hace como unos 3 meses atrás, alguien le preguntó a esta persona que si los suicida, si alguien se suicida, iba al cielo, perdía la salvación. ¿Y sabe qué le respondió esta persona? ¿Quién me puede responder? ¿Sabe qué le respondió? Que no, que si es cristiano verdadero, nacido de verdad y es salvo y se suicida, él va al cielo. Porque dice que Dios lo perdonó antes, durante y luego. Porque en eso consiste el concepto de la biología de los que predican el mensaje salvo, salvo para siempre. No puede ser posible, hermano, que una persona que se quitó la vida vaya a ser salva. Se quitó la vida porque nunca fue salvo. Amén. Amén. Y si lo fue y hizo eso, entonces, porque, mire, hermano, la tentación viene. Cuando uno la está pasando mal, cuando uno ve que todo está negro, da ganas como de algunos. A mí nunca me ha pasado eso. No, sí, eso sí me pasó. Me pasó hace muchos años. Yo estaba en un puente, hermano, el asunto estaba serio. Yo no quería saber de nada ni de nadie. Alguien me había traicionado emocionalmente, sentimentalmente. Y yo tuve que yo estaba en el puente, hermano, y me inventó una cosa. Oye, tírate, hombre. Si al final era un solo trancazo y ya. Así me vino siendo reprendo, Satanás. Porque esas cosas suceden. ¿Sí o no? A cualquiera le pasa. Y algunos dicen, no, yo soy espiritual. Eso no me pasa por la mente. No sea mentiroso. A todos nos pasa. Y si no le ha pasado, gloria a Dios. Pero a algunos, como en el caso mío, me pasó. Y se suicidó, pastor, no, porque estoy aquí. Somos perdonados. Cristo nos perdonó antes de la creación del mundo, ya Él nos había perdonado. Amén. Amén. Por tanto, no andes con la culpa, que no, que aquello. Mire, ha pasado ya 15 años. Ya, perdónate, acepta, Cristo te perdonó. No, pero yo no quise matar a ese gato. Pero lo mataste, pues, ¿y punto qué pasó? Ya, tranquilo, Cristo te perdonó. Y si el gato tenía mamá y papá, también te perdonaron. Marcha hacia adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando entendemos que estamos perdonados, la proyección nuestra va a ser diferente. Mire, todo lo que estoy mencionando tiene que ver con la proyección, tiene que ver cómo yo voy a manejar en medio de mi crisis, lo que yo soy. Y en medio de mi crisis, en medio de mi situación, aunque no tenga dónde caerme muerto, pero si yo estoy en Cristo y sé quién soy en Cristo, hermano mío, yo entonces cuando venga el diablo a echarme en cara mis pecados, mi pasado, yo le voy a decir, diablo mentiroso. Lo que me está sucediendo no es por causa de mi pecado, lo que me está sucediendo es por causa tuya, pero en el nombre de Jesús yo te reprendo. Y voy hacia adelante. Estamos escuchando uno de estos mensajes en audio y se escuchaban los chiflidos así a la parte. No se escuchaba a la gente, hermano. Y la gente piensa que es una iglesia grande. Ese es el efecto que se oye aquí en la radio. Lo están escuchando por la radio. Dios bendiga a esos hermanos que nos escuchan. Y la gente escucha, oye, tú tienes una iglesia grande. Qué grande, qué grande. Ahora que el eco, ¿no? Pero algún día quizás si se quiere, bueno, gloria a Dios. Dice que somos herederos, según el verso 11. En él, asimismo, tuvimos herencia. Somos herederos.
Usted no tiene que andar mendigándole pan, ni tiene que andar mendigándole amor y compasión a nadie. Ya Cristo lo proveyó todo. Todo nos pertenece. Todo. Ahora, tampoco hay que andar como un amigo nuestro en Suiza. Dice, quiero conocer Zurich. Digo, vamos a conocerlo, pues. Y nos fuimos en el auto. Y digo, ¿y para qué tú quieres conocer a Zurich? No, porque la Biblia dice que si yo pisar en la planta de los pies, esto va a ser mío. Y yo quiero pisar todos los bancos suizos. Digo, Dios mío. Vamos. ¿Y cómo lo vas a pisar si los bancos están en el edificio? No, yo lo piso en la pared así. Y lo hizo, hermano. Y yo me desmarqué de él. Yo tengo que... Este loco que anda así. Y así ponía así. Y se metía y que hizo esto. Esto es mío. Eso no es tuyo, eso es de los suizos. El Señor no se refería a eso. Amén. Que si es cierto, eres el dueño de todo eso. Y llegará el día, hermano, que todas esas cosas serán nuestras. Usted sabe que cuando Cristo se lleve a su pueblo, cuando la tribulación haya pasado y Dios establezca su reino milenial por 1000 años, aquí va a la redundancia, nosotros, su pueblo, su iglesia, vamos a gobernar en esta tierra. Ya yo le dije al Señor que me dé la ciudad de Ginebra. Señor, quiero gobernar Ginebra. 1000 años gobernando Ginebra, donde la muerte no me va a hacer daño, ni a ustedes que estarán juntamente conmigo gobernando. A eso se refiere. Amén. Porque si así fuera, hermano, mire, yo los otros días, cuando no estaba casado, le pisé a una hermana y es mía. Es mía. Y cuando la pisé, me dio una cachetada. Santo Dios. Somos herederos, pero el hecho de que seamos herederos no significa que precisamente vamos a tener todas estas cosas aquí en la tierra. Amén. Eso es nuestro, es verdad. Y en su justa dimensión, en su dispensación, en el tiempo que les mencioné, entonces Dios nos va a entregar aquello. Claro que hay cosas que podemos tomar. Que podemos tomar. Por allá en Basel, cuando nosotros estábamos predicando, también llegó una señora y comenzó, hermano, a tirar sal, aceite, y se trepó un monte y dijo, Dios me reveló que aquí hay un huevo, es el huevo del diablo. ¿Cómo? Sí, hay que tirar sal. En ese tiempo todavía yo no estaba muy seguro si la sal era buena o era mala. Y yo digo, sal. ¿Y dónde? ¿Y por qué en la Biblia va a haber la sal? Bueno, aquí dice que solamente puede ser hollada y que no sé qué, pero tira sal. No se ahora entiendo, hermano, que eso era brujería espiritual. ¡Brujos! Entonces una cosa seria, hay que tener mucho cuidado. Entonces, somos herederos. Y el que es heredero no tiene que andar pidiendo nada porque es suyo. Amén. Es suyo. Es suyo. Ya Cristo lo conquistó por usted y por mí. Y finalmente dice, siguiendo el mismo, el capítulo 1, el verso 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste ¿qué? Sellados. ¿Qué es el éxito? Estamos hablando de eso. Para los hombres tener muchas cosas, pero según la palabra de Dios es vivir conforme a los principios divinos, los que les acabo de mencionar. Saber que somos benditos, saber que somos santos, saber que somos adoptados, saber que somos perdonados, saber que somos herederos, saber que somos sellados. Cuando entendemos esos principios ahí en la palabra, entonces, hermano, aunque no tengamos nada, sabemos quiénes somos. Bendito sea el Señor. Lo otro que quiero tocar sobre qué es el éxito, la palabra de Dios nos habla un poquito más sobre el éxito. Conocer la palabra es muy importante. Es el conocimiento de la Escritura lo que nos garantiza a nosotros el éxito y la felicidad. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido
porque le faltó conocimiento. Miren, muchos de los creyentes hoy adolecen de conocer las Sagradas Escrituras, y por eso muchos son engañados. Si usted conociese la palabra de Dios, y eso ya no depende de mí, un diablo, ¿no? Un espíritu. Está cogido, hermano. Entonces, mucha gente no conoce la palabra. Hay que sacar tiempo para leer la Biblia. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Congréguese, haga el esfuerzo. Yo soy un poco más pacifista en esto. Yo no quiero que nadie se sienta obligado a venir a la casa de Dios. Pero es mi deber decirles que es necesario congregarse, leer la palabra, estudiar la palabra, porque ella nos muestra y nos revela quiénes somos. Nos muestra y nos revela qué debemos hacer ante situaciones adversas. Solamente busquen la palabra bajo la circunstancia por la que esté atravesando, y les puedo asegurar, hermano, que el Señor le va a dar respuesta. Amén. La palabra de Dios, el leer la palabra de Dios nos da conocimiento, nos permite crecer. El conocimiento debe venir como resultado de una excelente relación con Dios, ya que Él mismo es quien puede abrir nuestro entendimiento para que entendamos la palabra. A medida como usted conoce a una persona, le es más fácil relacionarse con esa persona. Hay gente que vive junta pero no se conoce. Y porque no se conocen, realmente hay crisis. Porque si se conocieran, se evitarían las crisis o se superarían las crisis. Porque se conocen. Yo sé cómo es él y yo sé cómo es ella. Por tanto, como yo sé cómo es ella, yo voy a tratar de hacer lo mejor de mi parte para que ella cambie. ¿Verdad? O viceversa. Yo sé cómo es él, lo conozco, y voy a tratar de trabajar en esa dirección para que él cambie. Y cuando ambos se ponen en esa posición, algo tiene que suceder. Pero cuando ambos son intransigentes, sea mi esposa conmigo, usted con su esposa, o entre amigos, o entre trabajador y empresario. Mire, cuando yo trabajaba en Panamá, yo tenía una jefa, ella era mujer, y nos entendíamos bien, pero a veces esta mujer me incomodaba. Yo recuerdo que sobre todo los fines de mes, el concilio con el que trabajaba, mi trabajo, se recolectaban miles y miles de dólares. En una ocasión llegamos a recolectar casi $200,000 entre cheques y dinero y todo eso. Y yo me tenía que quedar, hermano. Yo normalmente salía a las 3 de la tarde, pero había semanas que me quedaba hasta las 10 de la noche con esta joven, esta señora, y otro hermano que estaba ahí al lado nuestro, contando dinero. Y contamos una y otra vez para estar seguro. Y ella me exigía. Pero como yo sabía que ella lo hacía por mi propio bien, porque al final, si yo contaba mal y depositaba el dinero, el perjudicado iba a ser yo. ¿Me explico? Entonces ella siempre me exigía por mi bien. Yo a veces no lo entendía. Entonces cuando hay una relación entre dos personas, se debe entender a la otra persona y la otra persona debe entender a la otra persona. A medida como nosotros conocemos a Dios, Dios, hermano mío, nos comienza a revelar cosas. Le conocemos mejor a Él, sabemos por qué Él hace las cosas, por qué Él exige aquello y lo otro. Y Él no me conoce a mí porque ya Él me conoce, pero yo le puedo conocer mejor a Él. Y a medida como yo le conozco, Él me va revelando su palabra. Me la revela a través de la oración, a través del estudio. Él me revela la palabra. Y entonces esa palabra comienza a fluir. Y yo puedo entonces presentársela a la gente de manera clara, tangible. Pero muchas veces, cuando predicamos, ni nosotros nos entendemos.
Pero cuando tenemos una relación con Dios, Él comienza a revelarnos sus principios, nos comienza a revelar sus propósitos. Amén. Comienza a abrir nuestro entendimiento a través de la palabra. A través de la palabra es como vamos a lograr tener una vida de éxito y de propósito. Sea que vivamos o sea que muramos, somos de Él. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantos pasajes bíblicos que cuando tú comienzas a involucrarte con la palabra, el Espíritu de Dios toma esa palabra y te la trae a tu mente en los momentos difíciles. Pero si la palabra de Dios no está en tu corazón, si tú no la lees, si tú no te alimentas de ella, ¿cómo Dios va a hablarte? ¿Ah? Pero somos tan vagos que algunos queremos que Dios nos hable audiblemente. Otros queremos que Dios nos hable en sueños, en visiones. Que Dios lo hace, sí. Pero el método es la palabra. Pero como es más fácil soñar y ver visiones, porque leer la palabra significa que yo voy a tener que sacar mi tiempo y leer, escudriñar, y nadie le gusta eso. Y más cuando la palabra lo confronta a uno. Entonces es mejor tener una visión y un sueño. Pues sí o no, Irving. Usted no está en eso, ¿verdad? A veces una sonrisa lo descubre, pero no hay caso. Sí, sueños, visiones, la Biblia dice, sí, pero eso en su justa perspectiva. Eso dentro de otro contexto. Pero el origen, la realidad, la verdad, es la palabra. Léala. ¿Usted aprendió a multiplicar, a sumar y a dividir? Así de la noche a la mañana. ¿Qué sucedió? Usted tuvo que pasar por una escuela, por primaria, y ahí se le enseñó que 2 más 2 es 4. ¿Seguro? Ya usted lo tiene grabado, eso está en su subconsciente, en su mente. Y eso automáticamente usted ni siquiera lo tiene que escuchar. Si usted ve 2 más 2, ya dice que es 4. Un código de las cosas, de los colores, de los números. Pero si usted no tiene, mire, hay gente que no sabe multiplicar, no sabe, ¿cómo se llama? Sumar, dividir sí, pero no sabe multiplicar, dividir sí sabe, pero no sabe multiplicar. Algunos no lo cogieron. Pero imagínese una persona que no sabe sumar. Oye, dime cuánto 2 más 2. 2 más 2, ¿con qué se come eso? Porque nunca fue a la escuela. Nunca estudió un libro de matemática. Pero a medida como lo estudiaba, eso fue entrando a su mente, hasta que se hizo parte de su vida. Pues la palabra de Dios, a medida como tú la ves y tú te alimentas de ella, ella se va grabando en tu espíritu. Y el Espíritu de Dios toma esa palabra y te la revela en el momento que tú la necesitas. Pero si la palabra no está grabada en tu corazón, si tu palabra no está en tu vida, hermano, ¿qué va a tomar el Espíritu? Porque así actúa Dios. No es que Dios va a aparecer y que, bueno, está bien, tú no lees la Biblia, no importa, yo me voy a revelar a ti de manera extraordinaria. No leas la Biblia, no te preocupes. Por eso es que en las regiones del norte de África, las tribus indígenas en el Amazonas necesitan escuchar la palabra. Yo lo prediqué el domingo antepasado. No precisamente necesitan ahorita ser salvos, sino escuchar la palabra. Cuando la escuchen, la palabra entra y la palabra le da testimonio de pecado, y eso los lleva a ellos a tomar una decisión, a arrepentirse o seguir, pero ya no habrá excusa. Algunos dicen, no, ¿para qué predicar si Romano dice que la misma naturaleza da testimonio de un Dios? Así que ¿para qué predicarle? No. Ese no es un mensaje de salvación, sino condenatorio. Porque muchos se lavan las manos. No, porque la misma naturaleza le predica. Que los ángeles se le van a manifestar. No, los ángeles no fueron enviados para predicar. Esa es la labor única
privilegio único de los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Amén, queridos hermanos. Así que el conocimiento debe venir como resultado de una excelente relación con Dios. El Espíritu de Dios ministra a nuestro Espíritu, el Espíritu Santo, siendo Él el único que nos puede llevar al conocimiento pleno de la verdad. Vámonos a Romanos. Bendito sea el Señor. Algunos estaban esperando que este mensaje de vida, de éxito, venía con... No. Y esto empieza ahora, hermano. Porque aún me quedan largos, pero vamos a llegar hasta estos puntos que estoy tocando. Romanos capítulo 8, versículo 16, mira lo que dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Da testimonio, no da testimonio los ángeles. No da testimonio un sueño, una visión. Generalmente estos acontecimientos son confirmación de algo que ya Dios te reveló aquí a través de la palabra. Amén. Porque Dios no va a hacer